Así es, amigos, estamos de regreso. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. 8 de la mañana con 2 minutos y efectivamente estamos ya listos para llevarles a ustedes eh, toda la información y el análisis de las diferentes interrogantes que tiene la población peninsular y también ecuatorianos de los últimos hechos que se han registrado, el trabajo que están haciendo las autoridades competentes y también esto bajo la opinión de nuestros analistas que día a día nos acompañan y del cual agradecemos siempre la deferencia de estar conectados con nosotros. Se encuentra ya Patricio Jaro, él es un reconocido analista político y lo hemos invitado para hablar acerca del resultado que nos ha dejado este toque de queda, hablando en ámbito de seguridad y de pronto sí podemos hablar también un poco de la coyuntura política en torno a las elecciones. Le damos la bienvenida, estimado Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto estar con usted y su audiencia. Gracias por la invitación. Así es. Bueno, efectivamente, vamos a comenzar revisando y analizando este tema del resultado. Muchos analistas políticos han mencionado de que el toque de queda ha dejado muchísimas capturas o personas detenidas. Sin embargo, los resultados no son los obtenidos, pero hay otros también que dicen que más allá de la cantidad de personas detenidas, hay que centrarse en el objetivo principal, que era debilitar las bases económicas de estas estructuras criminales. ¿Usted cómo analiza esos dos balances y cuál es su punto de vista con el resultado del toque de queda, estimado doctor? Sí, en efecto, el análisis que se hace de las medidas en contra de la inseguridad y la violencia que vivimos los ecuatorianos depende también de la óptica con la que se la mire y de hay organizaciones y políticos también y analistas que, contrarios a la política de gobierno y a la acción de gobierno, dicen una serie de elementos que no tienen asidero y no tienen justificación. En efecto, el toque de queda que se realizó durante 15 días, una de las ediciones más largas de la historia del Ecuador, un toque de queda, con resultados que yo diría parciales, y resultados parciales en la medida de cuál es la forma que se alcanzaron los objetivos y en qué medida esos objetivos fueron alcanzados. En efecto, el toque de queda tenía tres objetivos fundamentales. Primero, el disminuir el grupo, la cantidad de violencia y de muertes violentas, la inseguridad y muertes violentas. El segundo objetivo era afectar las economías ilegales y el tercero, neutralizar la acción de los GDO. En el primer objetivo, es decir, disminuir las muertes violentas, el día de ayer nomás el gobierno ha anunciado una disminución importante en un 28% de muertes violentas durante no solamente el toque de queda, sino durante el primer trimestre de este año. Y en efecto, eso es una acción directa por la presencia de Fuerzas Armadas en territorio a partir de que el gobierno anunció el inicio de esta fase final o de esta ofensiva final. Las Fuerzas Armadas, con todo su contingente, estuvieron en territorio con una estrategia de presencia y disuasión. Esa estrategia de presencia y disuasión continuó también durante los días del toque de queda, pero también se realizaron acciones durante la noche y con la dificultad o el impedimento legal, insisto, de limitar el derecho de la libre movilidad de los ciudadanos, los ecuatorianos, vimos que varias organizaciones delictivas eran detenidas y eran capturadas. Pero también nosotros vimos que paralelamente a estas acciones se atacaron las bases de la economía ilegal, es decir, la minería ilegal que sustenta las acciones con acciones económicas, las acciones violentas de los GDO. Entonces, vimos la presencia de las Fuerzas Armadas no necesariamente en territorios que estaban en estados de excepción, sino que estaban siendo violentados en su soberanía e integridad territorial por organizaciones internacionales que explotan ilegalmente
nuestros territorios por alcanzar y obtener oro. Entonces, se utilizaron armas de combate, se utilizaron tanques de guerra, se utilizaron cañones y desde luego se cerraron una cantidad de bocaminas en la última operación, cerca de 300 bocaminas, utilizando tanques de guerra del ejército que posiblemente iban ya a pasar a su vida de tranquilidad por la obsolescencia de esas armas que fueron adquiridas hace 50 años, vimos que dieron resultado y que es un empleo bélico, es decir, eso quiere decir que no estamos, este no es un tema de seguridad pública, es un tema de seguridad nacional y estamos en una guerra interna. Eso es lo importante en la consecución del segundo objetivo. Y también en la neutralización de los géneros, allí se adquirió, se consiguió parcialmente el objetivo porque vimos que inmediatamente o en el límite de terminar o de concluir el toque de queda, los grupos de delincuencia organizada salieron de sus escondites nuevamente a actuar. La masacre de 6 personas en un billar en Quinsaloma es fundamental. Los sicariatos que se dan en la ciudad de Guayaquil fue también terrible. Entonces, esto es una consecución de objetivos parcialmente. El incremento, la disminución del porcentaje de muertes violentas en el país ha disminuido, pero en la provincia del Oro, y aquí hay que ponerle mucha atención, el incremento se dio significativamente. ¿Por qué? Porque ahí hay una disputa de territorio entre organizaciones criminales. Ahí se disputa el Puerto Bolívar que controla y es el eje articulador del canal de Jambelí para la salida al Pacífico. Desde luego su proximidad al Perú, segundo productor mayor productor de cocaína del mundo, hace que este territorio siga en disputa. Santa Elena ha tenido una disminución significativa y desde luego es también por esa estrategia de presencia y disuasión que está utilizando las Fuerzas Armadas y el bloque de seguridad para combatir a estos grupos de delincuencia organizada. Bueno, y algo de importante que destacar también, doctor, de lo que usted ha mencionado, es que todo este contingente y despliegue de inteligencia militar, policial, incluso, ¿por qué no decir Comisión de Tránsito y otras entidades relacionadas a estos operativos, no dejaron como resultado ninguna de estas intervenciones, ninguna baja, ninguna baja de las filas militares o policiales. Eso indica que las intervenciones que se hicieron fueron netamente quirúrgicas y que dieron los resultados que se quería, porque ningún elemento de la Policía Nacional o militar resultó ni herido ni de baja en estos enfrentamientos, doctor. Y en efecto, la planificación de las operaciones militares y en estas de guerra interna se realizan sobre la base de inteligencia. Eso también fue anunciado y con la antelación del caso, porque el toque de queda se anunció con 15 días de anticipación. A la población se le comunicó primero los horarios y los días de toque de queda, es decir, para que no tengan la intención de salir de sus domicilios y en efecto puedan ser víctimas colaterales de alguna operación que se realiza en ese territorio. Pero, como usted dice, en efecto, ni bajas colaterales, ni tampoco bajas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se registraron, lo que implica que hubo una buena planificación y una buena ejecución de estas operaciones. Si bien es cierto, hubo muertes de delincuentes porque simplemente se enfrentaron en combates callejeros y con armas de grueso calibre a la Policía Nacional especialmente. Yo sí he de lamentar también la situación que se vivió en Milagro con un detenido que falleció como consecuencia de la aprehensión, pero hay que investigar bien, ya los soldados que cumplían con su deber fueron detenidos, el resto están con medidas cautelares
Sin embargo, la justicia y la fiscalía tienen que realizar una investigación señera, seria, sobre lo que sucedió en ese acontecimiento. Esperamos que no haya sido un crimen extrajudicial o una muerte extrajudicial de este ciudadano, sino una situación de accidental que se produjo por la captura mientras él cometía acciones ilícitas y desde luego atentaba contra las acciones que el gobierno había dispuesto. Son las 8:13 minutos, así es, estimado doctor. Bueno, ahora que terminó el toque de queda, ¿qué debería venir después, según su criterio? ¿Más toques de queda selectivos o estrategia integral de largo plazo al crimen para combatir al crimen organizado? Bueno, en efecto, nosotros ya estamos viviendo una secuencia lógica de lo que se ha venido realizando y es precisamente la materialización del apoyo internacional convertido ya en una coalición. El escudo de las Américas que se desarrolló en Miami, en el campo de gol privado del presidente Trump y que invitó a 12 presidentes latinoamericanos, dio como una consecuencia importante el establecimiento de una coalición de estados con la finalidad de combatir al narcotráfico. Es la única herramienta, y eso yo lo he venido diciendo desde hace 4 años. Tengo un artículo escrito y publicado en una revista de alto impacto sobre el tema, y considero con los argumentos suficientes que la única forma de combatir y de enfrentar, ni siquiera yo no uso el término vencer, de combatir y enfrentar al narcotráfico y al crimen internacional organizado es mediante el establecimiento de una coalición. Se habló ya en la Cumbre de las Américas, en el Escudo de las Américas de esta coalición y Kristi Noem, la ex secretaria de Seguridad de Homeland Security de los Estados Unidos, vino hace unos días a Ecuador, pero ya no como secretaria de Homeland Security, sino como representante del presidente Trump para el escudo de las Américas. Es decir, que se va a empezar ya a conformar la coalición. Debe conformarse esa coalición, es importante, debe designarse un comandante de esa coalición, debe integrarse un Estado Mayor internacional de esa coalición, también deben designarse las misiones que van a cumplir cada uno de los países y los recursos con lo que cada uno de los países. Entonces, cuando actúe esta coalición, que yo espero sea antes del segundo trimestre, de finales del segundo trimestre de este año, ya veremos resultados concretos. Es la única manera de enfrentar al crimen internacional organizado, porque no solamente nos vemos afectados nosotros, se ven afectados los países productores, Colombia y Perú, se ven afectados los países de la ruta, se ven afectados los grandes mercados. Entonces, sí, hay fallas al momento. En la coalición deben estar necesariamente Colombia y Perú como los grandes productores de cocaína, que lamentablemente por razones ideológicas no se encuentra. Debe estar Brasil, que es el mayor consumidor de cocaína de Latinoamérica y uno de los principales consumidores de cocaína del mundo, que no está también por razones ideológicas, y por esas mismas razones no está México, que es un país que ha venido enfrentando en esta lucha, se ha venido enfrentando solo contra esta amenaza asimétrica. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos en diálogo con el doctor Patricio Jaro, él es analista político militar. Y antes de pasar también al tema, doctor, de las elecciones, que me parece importante hablar un poco de esto, quiero compartir con ustedes, amigos, una excelente recomendación. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Y bueno, como les habíamos mencionado, y doctor, aprovechando su presencia, el Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de este año, es decir, el 2026, argumentando los riesgos del fenómeno del niño. Bajo su perspectiva,
¿Usted cree que la razón principal fue realmente climática o hay un componente político detrás de esta decisión, doctor? Detrás de toda decisión política hay un interés político, eso es evidente. Entonces, hoy la justificación es el fenómeno del niño y ya los comentarios de especialistas, especialmente relacionados al análisis del tiempo y las condiciones meteorológicas, dan un 70% de posibilidad de la presencia del fenómeno del niño en nuestras costas. Entonces, retrasar o adelantar un evento de tanta importancia es significativo y puede tener repercusiones y puede tener un precio político. Eso es lo más importante. Es decir, la ciudadanía puede tener la percepción y puede captar claramente que detrás de esto hay un interés político. Sin embargo, la decisión está tomada. Yo no creo que la Corte Constitucional, si es que se presentan medidas de inconstitucionalidad ante este organismo del Estado, pueda demandar, porque en efecto lo que ha dicho la presidenta del organismo del Consejo Nacional Electoral es que en tiempo de elecciones o en periodo electoral la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. Y en efecto, eso vivimos los ecuatorianos. Y también por intereses políticos, nosotros debemos recordar la destitución de 56 asambleístas a los que se les llamaron de los manteles, porque el interés del presidente de turno era ese precisamente, y manejando los tiempos electorales fueron destituidos porque se opusieron a una decisión del Consejo Nacional Electoral como la máxima autoridad. Entonces, sí, este adelanto, insisto, podría tener un costo político a las autoridades de elección popular, especialmente a las autoridades auspiciadas por el gobierno y por el partido de gobierno. Bueno, con las elecciones adelantadas, los partidos y candidatos tendrán menos tiempo para organizar campañas, es lo que dicen algunos. Otros dicen que pese a eso no se modifica. ¿Cómo cree que esto beneficia o perjudica a las fuerzas políticas actuales, especialmente las que apoyan o se oponen al gobierno, doctor? Bueno, hay líderes y organizaciones políticas que se ajustan de alguna manera a los procesos electorales. Entonces, sí, vemos que organizaciones políticas hoy mismo están siendo, o han ingresado a un proceso de eliminación del registro electoral porque no cumplen los requisitos. Y eso es también un cumplimiento del irrestricto de la ley. Pero hay organizaciones políticas que no tienen todavía una imagen, o organizaciones políticas que no tienen líderes, y allí eso va a ser afectado. Mientras a organizaciones políticas como la del propio gobierno, y desde luego la Revolución Ciudadana, que está siendo también eliminada por un proceso legal por parte del Tribunal Contencioso Electoral, eh, tendrían la capacidad de llegar a otros partidos, pero a ellos la campaña posiblemente el acortarse no les va a afectar, mientras que a estas organizaciones nacientes va a afectarles seriamente, no van a tener el tiempo para presentarse al público. Pero también quisiera decir que aquí no van a tener oportunidad ni tiempo para financiar, posiblemente para financiar sus campañas. Posiblemente ese es el hecho más beneficioso de esta reducción del tiempo de campaña y este anticipo de las elecciones. No van a algunas organizaciones que esperaban tener contactos, especialmente con recursos ilegales provenientes del narcotráfico, no van a tener el tiempo para hacerlo. Entonces, esa es una gran oportunidad para que no ingresen dineros del narcotráfico en las campañas políticas, que desde luego se están realizando, que desde luego nosotros tenemos conocimiento que varias organizaciones políticas han sido financiadas por dineros del narcotráfico. Entonces, estos podrían ser los efectos directos de este anticipo de las elecciones, que
enmarcados según palabras y oficiales y posición oficial del Consejo Nacional Electoral, enmarcadas en términos de lo que establece el Código de la Democracia. Muy bien, doctor. En todo caso, las elecciones ya están prácticamente adelantada la fecha. Ahora tienen que correr sobre la marcha los precandidatos, luego ser candidatos, luego empezar una campaña electoral y finalmente convencer al electorado. No queda de otra. Todo esto en el 2026. Ya su mensaje, doctor, en la parte final relacionado al tema de seguridad y de las elecciones, doctor. Bien, en efecto, la ciudadanía, especialmente me dirijo a la provincia de Santa Elena, que es una de las provincias más afectadas por la violencia, deben contribuir fiscalmente, es decir, todos somos responsables por la seguridad de todos. Los padres de familia tener un control sobre las actividades de sus hijos, porque podrían ser presa fácil de ingresar a estas organizaciones criminales o de caer en el consumo y la adicción de estupefacientes. Eso es serio. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De padres de familia y desde luego de los maestros. Entonces, ese es mi primer llamado, que tengan claro por temas de seguridad que la relación de la inseguridad es directa con el tráfico y especialmente en Manabí, perdón, en Santa Elena con el microtráfico. Esto es muy importante. Y en el tema de elecciones, hagamos un análisis concienzudo de a quiénes vamos a dar nuestro voto. El voto debe ser entregado no a personas que ofrecen dádivas, que ofrecen regalos y que ofrecen una serie de prebendas, sino a quienes nosotros les conocemos, a quienes sabemos que han trabajado con honestidad, con patriotismo y con transparencia en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotros Patricio Jaro, analista político militar, hablando sobre el tema de seguridad, que me parece muy importante en nuestro país, y también, por supuesto, acerca del proceso electoral para este 2026-2027. Y hablando también, lógicamente, del tema electoral, hay un boletín de prensa que ya se difundió hace pocos días, el 30 de marzo, para ser específicos, el día lunes, donde el Consejo Nacional Electoral habla de este proceso, porque se decía, y ahí está el titular, el Consejo Nacional Electoral al país. Se decía que frente a las afirmaciones descontextualizadas que pretende instalar la idea de que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, organizará elecciones anticipadas, aclaramos lo siguiente. Así nos dice el CNE. Las elecciones anticipadas únicamente proceden cuando el mandato de las autoridades electas concluye antes del periodo constitucional establecido, es decir, antes de los 4 años para los cuales fueron elegidos. En ese marco, la jornada prevista para el 29 de noviembre del 2026, fecha de las votaciones de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, responde a la actualización técnica del calendario electoral y de ninguna manera supone la convocatoria a comicios anticipados. Por lo tanto, la fecha constitucional de posesión prevista para el 14 de mayo del 2027 se cumplirá en estricto apego al mandato constitucional, garantizando la continuidad institucional y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. En ese contexto, el cumplimiento del debido proceso, los votos, serán escrutados el mismo 29 de noviembre del 2026, día de las votaciones. Asimismo, las organizaciones políticas podrán interponer los recursos correspondientes en sede administrativa y jurisdiccional mismos, que serán resueltos hasta el 13 de febrero del 2027, fecha máxima para la proclamación de los resultados oficiales. Ese es el boletín de prensa del Consejo Nacional Electoral al país, así lo han titulado, que no corresponde a elecciones anticipadas, porque lo serían, si fuera el caso de ser anticipadas, cuando
el periodo de elecciones vigentes de las autoridades terminara antes de lo previsto, que es el 2027. Lo que se adelanta son las votaciones y esa es la diferencia que marca el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿cómo queda el calendario hasta la fecha, estimados amigos? Del 8 al 17 de abril se están realizando o se van a realizar los cambios de domicilio electoral. Del 8 al 17 de abril, cambios de domicilio electoral. Para el 3 de mayo va a ser la entrega de registro electoral a organizaciones políticas. El 3 de mayo también será límite para la inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas. Para el 2 de julio habrá la aprobación y publicación del registro electoral depurado y actualizado. Para el 6 de marzo al 3 de julio, que ya desde el 6 de marzo comenzó, desde el mes que ya culminó, hasta el 3 de julio, es decir, todavía está en vigencia, los consejos consultivos con organizaciones políticas se van a constituir. El 18 de junio al 12 de julio se hará el proceso de democracia interna, las famosas primarias, donde justo van varios candidatos, pero gana el que simpatiza con los líderes de las listas, ¿no? Eso es la típica. No, es una elección democrática. Todos van a votar los adherentes, pero ya saben por quién votar. Del 18 de junio al 18 de julio será el registro de alianzas. Eso es para los que van a unirse, ¿no?, en alianza. Del 1 de agosto será la publicación de convocatoria a elecciones en cadena de radio y televisión. Del 2 al 17 de agosto será la inscripción de candidaturas. Del 2 de septiembre, la selección de miembros de juntas receptoras del voto. El 4 de septiembre al 14 de noviembre será la notificación a miembros de la junta receptora del voto. El 7 de septiembre al 29 de noviembre, capacitación a miembros de las juntas receptoras del voto y otros actores electorales. El 9 de noviembre, listado oficial de candidaturas inscritas. Del 12 al 26 de noviembre será la campaña electoral. Ojo, del 12 al 26 de noviembre. Y en esa misma fecha se realizarán los debates. Del 27 al 29 de noviembre se mantendrá el silencio electoral. El 1 de noviembre será el primer simulacro nacional. El 15 de noviembre será el segundo simulacro nacional. Y el 26 de noviembre, sufragio de personas privadas de libertad, PPLs, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Para el 27 de noviembre será el sufragio de voto en casa y el 29 de noviembre será el sufragio general. Y ese mismo día del sufragio general, al terminar la jornada, se hará el respectivo conteo de votos. No coma cuento. No es que van a contar los votos un mes después. En ese mismo día será el conteo de voto. Y el 14 de mayo, oficialmente, la posesión de las autoridades. 8:31 minutos, amigos. Nos preparamos para la pausa, pero atención también a esta importante recomendación.